Bienvenidos a todos aquellos que se conectan a la transmisión de Casa Amor y Restauración de la sede de Gran Américas. Qué bendición para los que estamos aquí, que hemos podido percibir esa atmósfera de gloria. Qué bendición, qué bendición. Y hoy vamos a acercarnos al libro de Gálatas, al capítulo 2. Vamos a leer del libro del verso 11 hasta el 20. Y dice de la siguiente manera: pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de condenar. Porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzaron a apartarse temiendo a los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros judíos por naturaleza y no pecadores, de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino que ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creíamos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne serán declaradas justas, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores. Es por eso Cristo servidor de pecado en ninguna manera, porque si edificó otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor, porque yo por medio de la ley morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Amado Dios y Señor, damos gracias en este tiempo, Padre. Queremos poner esta palabra, Señor. Queremos poner este tiempo para que sea usted, Espíritu de Dios, quien traiga administración, Señor. Que esta palabra sea como un fuego, Dios mío, que encienda todo, Señor, y consuma incluso lo que no es suyo, Señor. Nos disponemos, Padre, para recibirla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí podemos ver algo muy importante. Vemos un encuentro entre Pablo y Pedro. Estos son nuestros actores principales justamente en este pasaje. Eh, pero bueno, aquí lo que vemos es que se da un cara a cara. Se da un encuentro justamente sobre algo muy particular y tiene que ver sobre cómo se está dando el desempeño de la fe en público, cómo nos estamos mostrando. Amén. Vemos justamente en este pasaje que se da una confrontación por proteger el Evangelio. Como veíamos unos días anteriormente, veíamos que el Evangelio en este tiempo, en Hechos 11, se quebró justamente en dos tiempos: el antiguo, el nuevo, y un evangelio que era de forma exclusiva para los judíos, pero un evangelio que llega para los gentiles. Un evangelio que llega para los gentiles para que ellos también vivan la verdad. Y veíamos también en su momento cómo Cornelio había tenido un tiempo de revelación con el Señor. Cómo Cornelio justamente había tenido un encuentro tan fuerte con Dios que un ángel se le presenta y le da instrucciones que envíen a llamar a Pedro. Eso lo encontramos en Hechos 11. Vemos justamente que la palabra del Señor y el Espíritu Santo de Dios se empieza a mover incluso sobre los gentiles. Y a pesar de que los judíos, o toda esa visión de que la salvación y el Dios vivo había sido entregado únicamente para el pueblo judío, empezaba a tener un pequeño choque en este punto. El cara a cara se da por algo muy sencillo. Es que Jesús llegó para todos, incluso para los gentiles. Los judíos querían empezar a establecer una serie de normas y de reglas de acuerdo a la ley mosaica a los gentiles, lo cual terminaba siendo una carga muy pesada para su momento, para todos aquellos. Y era una carga tan pesada que lo que vemos justamente en todo esto es que Jesús cambia todos los términos del peso de la ley mosaica para que nosotros vivamos un nuevo pacto. Ahora, cuando nos acercamos al verso 12, vamos a empezar a revisar algunos puntos importantes de este cara a cara.
El verso 12 dice de la siguiente manera: porque antes de llegar, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión. Y el autor en este punto es Pedro, quien justamente en Hechos 11 se había encontrado en el punto de que cuando llega a ese encuentro con Cornelio, dice: usted sabe cuán abominable es para un judío tener que estar en la casa de un extranjero. Y con ese punto de soberbia y de altivez, pues se da su primer encuentro con el pueblo gentil en ese momento. Y el Señor empieza a mostrar justamente todo lo grande y maravilloso que Él tiene por su parte para el pueblo o para los gentiles propiamente. Lo que vemos es que retraerse, apartarse y que existía un temor son elementos en los cuales podrían estar afectándonos a nosotros el día de hoy. Pero fíjense que Pedro lo primero que hace es que se retrae y empieza a apartarse. Ese retraerse puede ser retroceder. Ese retraerse o apartarse también involucra que puede haber una separación. Ahora, ¿cómo es posible que después de mucho tiempo en el cual se ha visto prodigios maravillosos, se ha visto el poder sobrenatural de Dios, hemos empezado a experimentar cosas divinas, cosas preciosas de parte del Señor? Cuando estamos en un lugar, nos podemos retraer, nos podemos separar o nos podemos simplemente apartarnos del propósito y del plan de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 19, dice de la siguiente forma: si fueran del mundo, y el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Hermano, y yo no sé si a usted le ha sucedido, si en algún momento el ambiente laboral, el ambiente incluso familiar, se vuelve un poco extraño en el punto donde usted no negocia con sus principios. Y usted siente como que una cosita por dentro, como que, uy, me dio como cosita cuando yo tengo que mostrarme como lo que realmente soy, un hijo de Dios. Cuando en el punto donde se empieza a negociar justamente con la santidad, con la integridad, y cuando llegan esas invitaciones a participar en algunas cosas las cuales simplemente son cosas que no le agradan al Señor. Yo he tomado ejemplo quizás un poco lo que sucedía ayer. La euforia con el partido, la euforia entre Nacional y Millonarios. ¿Y cuántos cristianos en algún punto en medio de la euforia terminaron viendo el partido en un bar con sus amigos o terminaron negociando la fe por esa emoción o por esa pasión de un momento? Ahora, lo que justamente logramos ver en este pasaje de Juan 15, 19 es que nosotros no somos del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como yo los amo. Y justamente el pasaje hace una comparación: el amor del mundo al amor de Dios. ¿Cuál podrá ser un amor más perfecto y más grande para nuestras vidas? ¿Cuál podrá ser el amor que nos permita tener esa ventaja? Y hermano, a veces nosotros negociamos entre esos dos amores. Pareciera que nuestro corazón se partiera en dos caminos, en dos partes: el amor del mundo y el amor de Dios. Y negociamos al punto que seguramente hoy domingo que nos encontramos aquí en la congregación, mi amor y mi corazón es totalmente para el Señor. Y yo cuando estoy en la adoración le digo: te amo, te amo, te amo, te amo, Señor. Llega el lunes y ya no lo amo tanto, sino que amo más el parche, el juego, el desorden, la salida, el encuentro con los amigos, las salidas a quién sabe qué lugares. Y empezamos a negociar justamente con esto que el Señor nos ha enseñado. Empezamos incluso a negociar con nuestro amor. Imagínense ustedes cuando uno se molesta por la infidelidad. Y todos, y quizás hombres, mujeres, nos molestamos y nos airamos con la infidelidad. Y entonces ven todas las historias de infidelidad y vemos incluso los chistes de infidelidad y empezamos a ver que de ser un chiste se vuelve algo muy doloroso. Ahora, pregúntese usted: ¿cuán doloroso puede ser para el Señor o para Jesús que está a su lado? Y empezamos a negociar con el amor que Él tiene hacia nosotros. Y nos inclinamos en algún momento más por el amor del mundo que por el amor de Dios.
puede ser duro, pero justamente algo que busca el Señor de nosotros es que nuestro corazón pueda estar rendido plenamente a los pies del Señor. Ahora, Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6 dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que viviendo como un vago y no según las enseñanzas que han recibido de nosotros. Otra versión dice, viviendo desordenadamente. Eso quiere decir, hermanos, que también nosotros sí tenemos que apartarnos de aquellas cosas o de aquellas personas que simplemente son una mala influencia. Tenemos que apartarnos justamente de aquello lo cual termine siendo una mala influencia para dañar nuestro caminar con el Señor. Apartarnos del Señor y del amor de Dios implica que nos apartamos al mundo o nos apartamos a un punto en el cual nos separamos. Nos separamos. La palabra nos dice justamente que la vid y el pámpano son unos. Separados no podemos hacer nada. Así que el llamado que el Señor nos da justamente es a vivir en una unidad como la vid y el pámpano. Y que empecemos a discernir qué es lo que tenemos que separar de nuestra vida. Pero el retraerse o el apartarse obedecen a un punto inespecífico. El engranaje central, el motor central de estar retraídos o separados es el temor. Hermano, el temor empieza a jugar de una forma tan silenciosa, tan particularmente específica en nuestra vida, que el temor establece el argumento para apartarnos. El temor empieza a moverse de una forma en la cual cuando estamos en sociedad puede ser más fuerte el temor para rendirnos simplemente al juego de las tinieblas. ¿Y cómo puede ser esto? Cuando nos encontramos en algún momento caminando con nuestra familia o incluso cuando estamos celebrando un tiempo especial, en ocasiones el temor de ser lo que yo soy realmente en el Señor termina siendo más fuerte y yo cedo a lo que el mundo quiere. Yo termino tomándome una cervecita, un whiskycito, termino pasándola bien, y pues no le hago daño a nadie. Pero el temor terminó gobernando sobre mis pensamientos, sobre mis emociones. Proverbios en el capítulo 29, verso 25, capítulo 29, verso 25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Cuando el temor al hombre termina siendo mayor, termina siendo algo mucho más fuerte que todo lo que hemos recibido de parte de Dios, nos rendimos, hermano, nos rendimos. Yo mencionaba justamente una vez que tuve la oportunidad de conocer a alguien de Alemania, un alemán, y una vez él llegó a una reunión y se expresó, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Mal. Yo quedé como así, mal, mal, mal. Y era un hombre sin filtros, hermano. En un punto en el cual él decía con total transparencia, no es que ni arranqué mal el día, todo está muy mal, pero arranquemos el trabajo. Venimos a esto. Y empezaba a trabajar, empezábamos el tema, todo normal. Y sabe, hermano, que hay un punto en el cual nosotros empezamos a tener como esa duda de cuándo debemos decir no. Y a veces decir no se convierte en una muralla tan fuerte que el temor termina siendo algo mucho más grande al que yo pueda decir no a algo, que yo le pueda decir no a alguien. Esa persona hablaba sin filtros, hermano, sin filtros. Si le fue mal, mal la cosa. Si está bien, bien la cosa. Y recuerdo yo que le decía, mira, tenemos que organizar esto, no porque estamos en esto. Ah, ok, perfecto. Después lo hacemos. Mira, es que tenemos que organizar, no. Y yo, bueno, ok. De choque, pareciera que el no es fuerte y nos molesta, nos disgusta, nos incomoda cuando alguien nos dice no. Pero pareciera ser que en este punto, cuando el temor al hombre nos conduce simplemente a ceder. El temor al hombre nos conduce a ceder. Terminamos cediendo a cosas en las cuales nunca debimos haber cedido. Terminamos cediendo a una salida, terminamos cediendo a una invitación, terminamos cediendo
algo en lo cual nunca debimos haber dicho sí. Cuando era el momento apropiado para decir no. Y pareciera ser algo simple. Pareciera ser algo simple en donde el temor comienza a tomar un lugar tal que es más fuerte que la voluntad y el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Isaías capítulo 29 y verso 25 dicen, Isaías capítulo 51, perdón, capítulo 51, verso 12 dice lo siguiente: soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? Imagínense cómo lo compara este pasaje. O sea, cuando nos encontramos en un momento, nos atemorizamos más por el qué dirán, por el qué hablarán de mí, o nos atemorizamos más por qué puedan pensar de mí, que justamente de todo lo que Dios tiene para mi vida. Y el pasaje dice eso. El Señor lo compara entre temen más a Dios que a la hierba. O sea, baja el hombre al nivel de una hierba. Imagínense, algo tan pequeño, pero nosotros le damos más importancia a la opinión de un pasto o a la opinión de una hierba, a la opinión de una persona, que a la opinión que tiene Dios. O sea, cuando la palabra nos dice mis pensamientos son de bien, pesa más el pensamiento de mal de otra persona. Cuando la palabra nos dice que yo te he llamado a libertad y yo tengo algo para ti, pesa más el chisme, el comentario, la murmuración, la opinión que tiene otra persona sobre quién debo ser yo en la vida. Y no es así, hermano. No es así. Pedro en este punto se estaba viendo confrontado sobre la opinión de una facción judía muy radical a justamente la enseñanza que Dios estaba dando en el momento. Justamente lo que Dios estaba dando en ese momento para el pueblo, y era la libertad para los gentiles. Ahora, ¿hasta qué punto la prudencia y la timidez terminan siendo mayores o terminan siendo la excusa, el argumento del temor para operar en nuestra vida? Ahora, es que yo soy tímido y yo no tengo que decirle nada a nadie. Es que yo soy tímido o no, es por prudencia. Mis problemas son mis problemas. Yo no tengo que hablar con nadie. Yo no tengo que buscar apoyo. Yo no tengo que pedir oración a nadie. ¿Hasta qué punto esto se ha vuelto como un punto de indiferencia para que nosotros podamos avanzar en el Señor? Ahora, ¿qué tanto es esa influencia sobre nosotros? El verso 13 de Gálatas 2 dice lo siguiente: y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad. ¿Qué tal esa palabra? Insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Uf, qué fuerte. Primero, lo que él dice es insinceridad. Insinceridad, otras versiones dicen simulación. Y la consecuencia de esa insinceridad o esa simulación es que se arrastra a la hipocresía. Y lo que vemos en Bernabé justamente que es un varón temeroso del Señor, un varón que ha estado caminando con propósito, con rectitud, pero también se dejó llevar, hermano. Imagínense cuántas cosas nos pueden empujar o nos pueden arrastrar a nosotros dentro de la iglesia, incluso fuera de la iglesia, a ser hipócritas. A ser hipócritas de lo que realmente somos en el Señor y de todo lo que hemos recibido. Ahora, imagínense que yo me viera en un espejo y yo me veo el día lunes en un espejo, me veo bien y yo soy el del día lunes. Pero el Señor pone un espejo adicional. El segundo espejo nos vemos de acuerdo a cómo Dios nos ve. La hipocresía en la cual podemos ser arrastrados nos puede llevar simplemente a que nos veamos de una sola forma, como el mundo nos ve. Pero en esa misma hipocresía podemos mostrarnos como Dios nos ve y empezamos a tener un doble rostro. Termina siendo como un juego de rostros.
Hoy me pongo esta máscara, mañana utilizo otra y dejo de ser lo que realmente Dios quiere que sea. Ahora esa insinceridad, esa simulación de ser algo que no somos, termina afectando el evangelio, termina afectando justamente la forma como vivimos. Porque el llamado del Señor es a vivir con transparencia. El llamado del Señor justamente es a permanecer en integridad. Pero, ¿podemos negociar con esto? Posiblemente podríamos estar negociando con esto. Primera de Corintios capítulo 12, verso 2 dice lo siguiente. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos inmundos. Imagínense, cuando estábamos en el mundo cualquiera llegaba, nos invitaba y allá nos íbamos. Hasta montados en carro paseábamos de un momento a otro, terminábamos por todos lados. Nos dejábamos arrastrar por el mundo. Nos dejábamos arrastrar por todo viento. Nos dejábamos arrastrar por todo lo que llegaba. Pero justamente la palabra aquí nos dice algo. ¿Será que aún nos seguimos dejando arrastrar por el mundo? ¿Será que aún el mundo está teniendo tal influencia en nosotros que no aplicamos la palabra? No aplicamos una vida de integridad, no aplicamos una vida en la cual nos mantenemos sobre el llamado y el propósito que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 4, verso 14 dice así: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por las astucias y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque justamente un niño puede ser engañado, pero un adulto no. Si nosotros estamos creciendo en el Señor, si nosotros estamos en ese proceso de madurar el Señor, llegamos a un punto donde las olas que nos están golpeando no nos van a arrastrar. No es como cuando vamos al mar y viene esa ola grandísima, nos golpea, terminamos arrastrados, volteados y de todo, y eso terminamos botando el agua salada y terminamos como tomando aire con afán, con afán. No, hermano. La palabra justamente nos dice que las olas no nos van a llevar, no nos van a arrastrar de aquí para allá, incluso ni siquiera un viento huracanado de enseñanzas extrañas nos van a llevar a algo raro. No, porque la palabra lo que nos indica es que el Señor nos lleva a un crecimiento. Pero ojo, ojo que tanto las olas como el viento van a venir con algo, con artimañas, con métodos engañosos. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Y tenemos que cuidarnos justamente porque cuando creemos que todo marcha bien, cuando creemos que estamos bien, llega justamente alguien a nuestro lado, a hablar a nuestro oído y empezar a decir cosas que no son. Y tenemos que tener cuidado. Proverbios capítulo 27, verso 5 dice lo siguiente: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Imagínense ustedes esto. Ser reprendidos en algún momento, si bien nos causa incomodidad, nos causa dificultad, es una expresión del amor. Así que el Señor nos puede llevar a un punto donde la palabra nos puede confrontar, nos puede reprender. Y el llamado del Señor puede ser justamente eso, a que no te retraigas, a que no te apartes, a que el temor no empiece a llenar y a dominar todo lo que nosotros somos y tenemos. Que la insinceridad y que esa simulación no sea parte de nuestra identidad. Es que, hermano, ser hipócritas o ser arrastrados por la hipocresía simplemente nos pueden llevar a un punto en el cual nos alejamos del Señor. Ahora, si nosotros empezamos a hacer un cara a cara en la defensa de la fe, en la defensa de lo que yo quiero, en la defensa de lo que yo soy, en esa defensa firme de mantenerme en ese caminar con el Señor, esa defensa nos puede llevar justamente a un deber triple de la vida, que son tres cosas: la apropiación, la formación y la donación. La apropiación justamente de ser lo que debemos ser en la identidad del Señor. Si yo me apropio de la identidad
que el Señor me enseña y ha llevado y me ha conducido a un cambio, hermano, ningún viento ni ninguna ola me va a tumbar. Nada de lo que se esté moviendo alrededor me va a conducir a que yo cambie mi identidad y negocie mis principios a algo que no es. La formación de acuerdo al plan divino, hermano. Situaciones, circunstancias que estamos andando, que estamos afrontando, aprender a cómo manejar circunstancias y relaciones, nos llevan justamente a un proceso de formación en el cual crecemos en el Señor. La adoración como dar o ser buenos administradores o ser mayordomos de lo que tenemos, de tal manera que seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Ese plan divino justamente nos conduce a algo, y es que seamos una sola persona las 24 horas de los 7 días de la semana. Que hoy domingo llegamos a recibir la palabra, pero el lunes somos otra persona. Y cuando llega jueves y viernes, peor el asunto. El verso 14 dice de la siguiente manera: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, un par de semanas atrás se sientan con Cornelio, un gentil, un romano. Un par de semanas atrás comparten incluso los alimentos supuestamente impuros. Pero ahora no. Ahora resulta que lo que pasó allá no estuvo bien, que lo que pasó allá no era del todo santo, que lo que sucedió allá no era del todo glorioso. Pero lo que vemos es que no andaban rectamente, caminaban en una inestabilidad, caminaban en el proceso de abandonar a Dios, de abandonar lo que nosotros hemos recibido. Y es cuando nosotros empezamos a caminar y creemos que porque hacemos algo un día no pasa nada. Y en algún punto ya nos encontramos en un polo totalmente opuesto y hemos abandonado a Dios. Inconstancia. No andar rectamente está asociado a la inconstancia. Y la inconstancia se convierte en un reto muy grande en nuestra vida. La inconstancia de no hacer continuamente lo que Dios quiere. Ahora, si somos inconstantes en pequeñas cosas, como por ejemplo, empecé a leer este libro y me leo 2 capítulos hoy, pero mañana no lo leo. Empecé a leer este libro, pero ya mañana quizás tengo que ocuparme en otras cosas. Justamente esto refleja algo sencillo, que la inconstancia empieza a gobernar al punto que nosotros empezamos a soltar cosas como sencillas como la lectura de la Biblia. Y aquí dice, la lectura de la Biblia o la lectura diaria de la Biblia es una necesidad, porque debemos utilizar la palabra como una vitamina espiritual. Imagínense ustedes eso. Así que nosotros tomamos el alimento en la mañana, en la tarde y en la noche. Somos constantes en la forma como recibimos los alimentos, pero el alimento espiritual debe ser parte de nuestra constancia, sean pequeñas fracciones, sea el tiempo devocional, sea algo en lo cual usted pueda encontrar un tiempo de intimidad con el Señor donde usted pueda lograr tener esa constancia para permanecer en la búsqueda constante del Señor. Ahora, el Salmo 84 dice así, Salmo 84, verso 11, dice de la siguiente manera: el Señor es sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria, el Señor no niega sus bondades a los que se conducen con integridad. Hermano, yo trabajo actualmente con el Estado, me encuentro bajo una labor de función pública y es muy común encontrar una cantidad de cosas dentro de la función pública. Es complejo. Pero justamente la palabra dice que el Señor no niega sus bondades a los que se conducen con integridad. Ahora, imagínense que en el momento en el cual uno empieza a elaborar un contrato empieza a establecer las obligaciones. Y uno puede ser supervisor de un contrato como puede ser de 100 millones, 90 millones, hasta de 2.000, 3.000, 10.000, 15.000 millones de pesos. Y hay personas que simplemente empiezan a negociar.
Como dice el dicho de una famosa película mexicana, el que no tranza, no avanza. Y parece ser himno de bandera nacional. El que no tranza no avanza y sale el contrato y se tranza la gente. Y el supervisor se tranza y se tranza por 10%, 20%, 30%, incluso con alcaldes ya tienen como un estándar en el bajo mundo que es el 30%. Si eso está por debajo del 30%, no hay negocio, así que no sale el contrato. Hermano, y termina siendo todo un reto, porque ¿qué es ser cristiano dentro de un lugar donde pareciera ser el himno nacional que el que no tranza no avanza? Termina siendo todo un reto el decir, yo no acepto que usted haga un sobrecosto en un convenio y lo voy a notificar y lo voy a acusar y lo voy a poner en conocimiento. Y cuando uno se encuentra en integridad del Señor, se ve obligado. Yo en este momento estoy adelantando más o menos 2, 3 procesos donde he evidenciado una serie de circunstancias y he dicho, esto es un problema. No un problema para mí, es un problema en ejecución y tengo que notificarlo. ¿Sabe? Que justamente cuando uno empieza a ver la palabra, y voy a acercarme un poco a Proverbios 10, verso 9, capítulo 10, verso 9, dice de la siguiente manera, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en caminos perversos será descubierto. Qué tremendo eso, ¿cierto? ¿Saben? Lo terrible que debe ser para una persona que se está prestando para una cantidad de negocios y de asuntos oscuros, caminar pensando en, ¿me descubrirán? ¿Me descubrirán? ¿Será que se darán cuenta? ¿Será que alguien encontrará esto? Es súper complejo, hermano. Es súper complejo. Yo al día de hoy puedo decir, camino tranquilo, camino tranquilo. Pero fíjense eso, que es justamente lo que dice el proverbio. Quien se conduce con integridad anda seguro. Así que yo tengo la seguridad y la tranquilidad de que si me asignan algo, lo debo hacer con toda la integridad del mundo. Pero, qué desagradable tiene que ser para una persona que se ha prestado para asuntos, y lo he visto en algunos compañeros que se han prestado y se les nota la angustia, la preocupación, porque empieza el rumor. Mire, en algún punto, todos esos negocios oscuros salen a la luz. En algún punto. Vea, y uno ve las noticias y cada día salen un escándalo de corrupción tras otro. Es un escándalo tras otro. Porque justamente no se camina en integridad. Pero cuando hay cristianos en medio de un lugar, cuando uno empieza a caminar como luz, tiene que caminar en integridad. Hermano, porque es que aquí uno se expone a un doble juicio. Listo, uno se expone al juicio de los entes de control a nivel territorial, a nivel terrenal, pero uno se expone al juicio de Dios también. Entonces es muy complejo. Si yo empiezo a negociar mi fe, si yo empiezo a negociar mis principios, todo se cae. Todo se cae, todo se va a detener, todo va a ser un gran problema. Todo va a ser un gran problema. El libro de Filipenses, en el capítulo 3, el verso 12, capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente. 42, no, 12. Filipenses capítulo 3, verso 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Hermanos, implica justamente esto, que tiene que existir un esfuerzo de nuestra parte. A veces pensamos, y a veces muchas personas llegan a la iglesia creyendo que las cosas desaparecen de la noche a la mañana. Que yo llegué hoy, levanté mis manos y todos mis problemas ya quedaron resueltos. Incluso mis debilidades,
mis debilidades, lo que a mí me cuesta trabajo, también quedó resuelto por completo. Y la palabra nos dice que tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo por no retraernos, no apartarnos, por no permitir que el temor gobierne sobre nosotros, que el temor a los hombres no sea mayor, que la insinceridad, la simulación, incluso no permitir que seamos arrastrados por la hipocresía. Eso implica un esfuerzo de nuestra parte. Entonces, si yo digo no, si la otra persona se va a ofender, que se ofenda. Qué pena. Pero yo allá no voy. Que entonces si yo digo no, porque yo no acepté algo, no. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ceder? Y saben que eso se lo veía mucho a esta persona que era de esos países que vienen de todo ese contexto, que si me dijo que no, él dijo no. Y no le importó, fue sin filtros. Nosotros nos hemos acostumbrado a colocar muchos filtros en nuestra relación. Nos hemos acostumbrado a caminar más por simulación que por verdad. Entonces ay no, qué pena, es que me da vergüenza decirle que no a esa persona porque se va a molestar. No, hermano. Justamente el llamado que tenemos es a ser firmes, a estar firmes en el llamado que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando vemos lo que dice Gálatas 2, 19 al 20, dice, porque yo por medio de la ley moría a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese último pedacito, hermanos, pareciera que se nos olvidara. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, hermano, lo que usted está viviendo al día de hoy no es una circunstancia propia de usted. Si usted ha decidido apartarse, retraerse con su situación y no ha buscado una ayuda con alguien para que ore, hermano, simplemente está siendo arrastrado a un tiempo de soledad, a un tiempo de tristeza, a un tiempo de amargura y a un tiempo incluso que lo puede llevar a la frustración. La palabra nos dice que tenemos que buscar ayuda cuando es necesario. Mira, hermano, si usted tiene algo por lo cual se debe orar, díganos. Díganos. Si usted necesita una consejería, dígalo. Si usted necesita apoyo, dígalo. Y en algún punto usted se va a encontrar con alguien en el mundo, con un compañero en la oficina, con un compañero, con alguien que usted conoce, que le va a decir, ¿sabes? No puedo más. No puedo más, estoy agotado, estoy cansado. Y aproveche, hermano. Aproveche, ore por esa persona, preséntele el evangelio. Aproveche, porque es el momento en el cual usted, como una torre fuerte, alguien que ha sido arrastrado, está llegando a pedir ayuda. No podemos ser indiferentes a las situaciones de otras personas. No podemos ser indiferentes, que somos hijos de Dios y que somos luz. Y como luz podemos transmitir esperanza, hermano. Podemos transmitir una palabra de ánimo, una palabra que puede permitir justamente que alguien reciba salvación. Vea, que reciba aliento en un momento de dificultad. Que reciba aliento en un momento en el cual pareciera que todo su mundo se cae a pedazos. Nosotros no podemos retraernos, apartarnos, separarnos a un punto que nos encontramos como las ostras. Empezamos a crear un caparazón tan fuerte a nuestro alrededor que vivimos en la inestabilidad, que abandonamos a Dios, que vivimos bajo la inconstancia. ¿Saben? Retraernos en el griego se explica como la retirada militar estratégica. Retirada militar estratégica. Cuando la palabra nos habla de que se retrae o se retrajo, dice que se encerró en sí mismo. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos encerrado en nosotros mismos? Este es mi problema y de nadie más. Es que a nadie le importa mi vida. Es que a nadie le importa lo que yo estoy viviendo. Soy yo y yo y yo y yo.
Tenemos un yo tan fuerte, tenemos un orgullo tan elevado, hermano, que simplemente nos encerramos en un punto donde nos rodeamos de murallas y no permitimos que nadie más llegue. Y no permitimos que llegue alguien que pueda traer una palabra de aliento, que entre una palabra o una enseñanza en la cual definitivamente yo tengo que tener un cambio. Y ese cambio implica un esfuerzo. Así que lo que vemos justamente en el verso 19 y verso 20, para mí en lo personal son determinantes. Porque en medio de la ley morí a fin de que viva para Dios. ¿Para quién estás viviendo? ¿Será que aún es el momento en el cual eres arrastrado por cualquier circunstancia a la tristeza, a la melancolía, al dolor, a la depresión, al desánimo y que te llevan al punto que te aíslas? ¿Que llegas a un punto en el cual prefieres encerrarte? ¿Prefieres quedar solo? A fin de que viva para Dios con Cristo, he sido juntamente crucificado. A ver, digamos que al día de hoy no se está crucificando, pero sí se llevan personas a la silla eléctrica. Así que si yo le diera, si usted va juntamente a la silla eléctrica con Jesús, uy, ahí la cosa se pone como extraña, porque sentir que va a ser electrocutado y dirá, no, 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 no. Pero cuando usted tiene que llevar justamente la silla eléctrica, el orgullo, la soberbia, el temor que a veces nos rodea de tal manera que no somos capaces de poder decirle a alguien que soy cristiano, que no somos capaces de dar una palabra de aliento a alguien que está viviendo algo difícil, cuando incluso nosotros mismos no somos capaces de dar un consejo a alguien que necesita o pedir apoyo y nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Pero lo más importante de todo, y es el resumen de toda esta enseñanza, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Hermano, lo que yo estoy viviendo en este momento, lo vivo en el Señor. Lo vivo en el Señor. No estás solo. No estás viviendo algo en lo cual estás solo. Y la solución no es estar retraído. Porque si lo veíamos bien, el griego dice la retirada militar estratégica. Hermano, y vivimos en un tiempo de lucha, de batalla, tal que no nos podemos rendir. Rendirnos no es una opción, no es una alternativa y nos cuesta y es difícil. Y hay momentos que quedamos quebrados, lloramos y pareciera que la situación nos abruma a tal punto que todo pareciera ser mayor, que todo pareciera ser mucho más grande a lo que hemos recibido. Pero definitivamente, cuando el Señor nos llama a que nos pongamos de cara frente a una situación, que nos pongamos de cara, que hagamos ese careo, incluso contra alguna persona que quiere doblegar la fe, somos defensores de lo que nosotros tenemos. El llamado es a que podamos ser defensores de nuestro hogar, podamos ser defensores de nuestras vidas, hermanos, podamos ser defensores de la palabra y de la promesa que Dios nos ha entregado para que vivamos un tiempo de libertad, un tiempo en el cual podemos vivir en el Señor, unidos a Cristo, que podamos estar muertos al pecado, podamos estar muertos al orgullo, la soberbia y aquellas cosas que definitivamente no deben tener lugar en nosotros. Y quizás el punto más difícil de todo esto, que podamos soltar el control de muchas cosas en nuestra vida. Señor, es que mi plan de inversión es así, 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 y esto va a ser así. Y mi margen de ganancia es este, y yo empiezo a organizar, y ¡pum!, quebré. ¡Ah! Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Si yo tenía un plan, una estrategia, mi marketing estaba todo bien organizado, yo tenía todo y quebré. Que cuando pareciera ser que todo no marcha bien, podamos aferrarnos a su palabra, a su palabra. Le invito a que se ponga de pie en este tiempo.
Padre, hoy nos rendimos, Señor, ante su presencia, oh Dios. Nos rendimos, Padre, para reconocer que usted es Dios, Señor. Es usted quien tiene gobierno y soberanía sobre nuestra vida, Padre. Por eso yo me rindo en esta tarde, en esta mañana, Señor. Me rindo ante usted. Me rindo, yo rindo toda mi situación, todas mis circunstancias, todo lo que estoy viviendo, Padre, lo rindo ante usted, Señor. Porque solo usted es quien tiene el gobierno y la autoridad, Padre. Señor, y te pido que en este momento yo pueda tener presente Gálatas 2, 19 y 20, Señor. Que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que mi lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino que por el contrario, Padre, usted me levanta en autoridad para reprender toda obra de tiniebla y de maldad, Señor. Que usted nos levanta como levantó a sus siervos y a sus discípulos en Hechos de los Apóstoles, Señor. En un tiempo en el cual, Padre, podemos reprender, que podemos levantar con autoridad y desechar al temor, desechar todo aquello lo cual, Señor, quiere anidar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, toda obra de tinieblas cae en este lugar. Que toda maquinación de maldad no tiene lugar, Señor. Que en el nombre de Jesús toda hipocresía se cae, Señor. Toda simulación se cae, Señor. Y que hoy podemos decir, vivimos un evangelio de verdad. Vivimos un tiempo de comunión con Dios de verdad. Vivimos un tiempo de intimidad con el Padre de verdad, Señor. Padre, si mis fuerzas se han caído, si estoy débil, Señor, que usted me dé la fuerza como un buey, Señor, como un búfalo, que me lleve a ser fuerte para resistir, para mantenerme en todo lugar siendo luz y no cediendo a las tinieblas, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, clamo y ruego, Dios, porque su gloria y su presencia nos inunde de tal manera, Señor, que exista una determinación en nosotros en mantenernos fuertes, en mantenernos con la armadura. Espíritu Santo de Dios, que usted nos dirija y que su gobierno y su dirección nos lleve a un tiempo de libertad, a un tiempo donde su presencia, Señor, sea más y más y más. Por eso hoy pedimos, Padre, que su presencia nos inunde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy anhelo sentirme con emergencia. Jamás he de dejarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré si no a ti? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho, Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Oh Señor, oh Señor. Tú, la única fuente saciable para mi alma tan favorable. Yo quiero ser ofrenda. Que solo usted nos llene en esta mañana, Señor. Que solo su Espíritu se desboque, se inunde en nosotros, Señor. Se derrame de tal manera, Padre,
que lo que usted restaura en nuestro interior, que todo lo que usted inicia en restauración en nuestra vida, Señor, sea visible para todos los que están a nuestro alrededor, que todos vean algo diferente en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, damos gracias, Padre, en este momento, damos gracias, Señor, damos gracias, Padre, porque es su presencia la que nos inunda, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Abrázame, llévame, lléname, restaurame. Gracias, Señor. Enamórame. Corro a los brazos de mí. Que yo pueda correr en este tiempo. Que yo pueda decir, Padre, que te escucho a ti. Que escucho tu voz, Señor. Que escucho tu voz, como me llama, que te escucho a ti. Que yo puedo correr a ti, Padre, buscando el consuelo, buscando el aliento, buscando la fortaleza que mi alma y mi corazón necesitan. Que yo puedo correr ante ti, Señor. Amor para mí. Dígalo. Corro a los brazos de mi Padre. Escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. 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 Así es, Señor. Y que en este momento, Espíritu Santo de Dios, sea usted derramándose, Señor, derramando de su paternidad en nuestras vidas, Padre. Que lo que el hombre no ha podido dar, Señor, usted no lo derrama en este momento, usted no lo da. Que usted es la única fuente de vida, que usted es la única fuente favorable, que usted es la única fuente, Señor, para mantenernos firmes, para no ser hipócritas, Señor, sino vivir en transparencia, en rectitud. Solo usted, Señor. Y que en este momento, Padre, podamos recibir la libertad del temor, Señor. Que podamos ser libres de todo espíritu de temor, Señor, que no nos permite, que no nos deja. En el nombre de Cristo Jesús, somos libres. En el nombre de Cristo Jesús, todo yugo de temor cae. En el nombre de Cristo Jesús, toda cadena de temor cae. Y decimos, Señor, que no hay pensamientos de temor. Padre, que todo dardo de temor, Señor, no tiene lugar en nosotros, y permitimos que el Espíritu de Dios nos inunde en todo lugar, nos inunde en todo nuestro corazón, nos inunde en todas las áreas de nuestra vida. Que hoy gritamos, Señor, eres tú la fuente, eres tú el lugar donde recibimos de tu presencia, Señor. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene
tiene fin. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene fin. Gracias, amor Rey, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y damos gracias a todos aquellos que nos han acompañado en este tiempo por medio de esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga en gran manera. Que esta palabra sea de bendición en sus hogares. Damos gracias, Señor. Amén. Amén.